El millonario la humilló despidiéndola frente a todos, pero cuando la vio marcharse, se arrepintió al instante. El sol matutino de febrero iluminaba las imponentes torres de cristal del Paseo de la Reforma, mientras Elena Vázquez caminaba con paso decidido hacia el edificio más alto del complejo empresarial. Sus tacones resonaban contra el mármol del vestíbulo con un ritmo que reflejaba los latidos acelerados de su corazón. Después de años de trabajar en pequeños despachos arquitectónicos, por fin había conseguido una oportunidad en Grupo Castellanos, la constructora más prestigiosa de México. «Buenos días, señorita Vázquez», la recibió Patricia, la recepcionista, con una sonrisa amable. «El arquitecto Méndez la está esperando en el piso 15». Elena ajustó su portafolio negro y alisó su blazer gris. Había elegido cuidadosamente su atuendo. Profesional pero no ostentoso, elegante pero accesible. Sabía que en un mundo dominado por hombres y por apellidos de abolengo, cada detalle importaba. El elevador se deslizó silenciosamente hacia el piso 15 y Elena aprovechó esos segundos para repasar mentalmente todo lo que sabía sobre la empresa. Fundada por el patriarca Roberto Castellanos en los años 70, había construido algunos de los rascacielos más emblemáticos de la capital. Ahora su hijo Santiago estaba tomando las riendas del negocio, aunque los rumores hablaban de un joven brillante pero difícil de tratar. «Elena, qué gusto verte», la saludó el arquitecto Méndez, un hombre de mediana edad con canas en las sienes y una sonrisa genuina. «Ven, te voy a presentar al equipo». La oficina era impresionante. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, desde el Zócalo hasta el bosque de Chapultepec. El mobiliario moderno contrastaba perfectamente con algunos detalles de arte mexicano contemporáneo. Era exactamente el tipo de lugar donde Elena había soñado trabajar desde que estudiaba arquitectura en la UNAM. «Equipo, les presento a Elena Vázquez, nuestra nueva arquitecta junior», anunció Méndez. Elena se graduó con honores y viene con excelentes recomendaciones. Los saludos fueron cordiales, aunque Elena notó algunas miradas evaluadoras. Reconoció la dinámica. Tendría que demostrar su valía 2 veces más que sus colegas hombres, pero eso no la intimidaba. Había estado preparándose para este momento toda su vida. «Elena, tu primer proyecto será el complejo residencial Las Palmas», explicó Méndez, mientras la guiaba hacia una mesa llena de planos. «Es un desarrollo de lujo en Santa Fe. Necesitamos propuestas frescas que combinen sostenibilidad con elegancia». Elena observó los planos con ojo crítico. Era un proyecto ambicioso. 3 torres residenciales con amenidades de primer nivel. Pero algo no le convencía del todo en el diseño propuesto. «Arquitecto Méndez», dijo Elena con cuidado, ¿sería posible revisar la orientación de las torres? Veo que no están aprovechando óptimamente la luz natural y con algunos ajustes podríamos reducir significativamente el consumo energético. Méndez alzó las cejas, claramente impresionado. «Interesante observación. ¿Qué propones?» Durante las siguientes 2 horas, Elena se sumergió en el proyecto con una pasión que no pasó desapercibida para sus nuevos colegas. Sus sugerencias eran innovadoras y prácticas, combinando su conocimiento técnico con una sensibilidad estética que impresionó a todo el equipo. «Excelente trabajo, Elena», le dijo Méndez al final del día. «Creo que vas a encajar perfectamente aquí». Mientras recogía sus cosas, Elena sintió una satisfacción profunda. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El sueldo le permitiría ayudar más a su madre en Xochimilco y finalmente podría pagar su propio departamento en lugar de compartir el pequeño espacio con 2 roomies. Al salir del edificio, Elena levantó la vista hacia las torres que se alzaban hacia el cielo. Algún día, pensó, uno de esos edificios llevaría su firma. Algún día sería reconocida no como la arquitecta junior o la chica nueva, sino como Elena Vázquez, arquitecta. El viento fresco de la tarde movió su cabello castaño mientras esperaba el metrobús. Mañana sería otro día para demostrar de qué estaba hecha, y Elena Vázquez estaba más que lista para el desafío. A las 7:30 de la mañana del martes, Elena ya estaba en su escritorio, revisando por tercera vez sus propuestas para el proyecto Las Palmas. Había llegado temprano para aprovechar la tranquilidad de la oficina vacía y perfeccionar cada detalle de su presentación.
Los números de consumo energético, los materiales sustentables, las certificaciones LED, todo debía estar impecable. «Madrugas mucho para ser tu segunda semana», comentó Roberto, uno de sus colegas, al llegar con un café humeante en la mano. «Me gusta aprovechar estas horas», respondió Elena sin levantar la vista de los planos. «Además, creo que encontré una manera de reducir los costos de construcción en un 12% sin comprometer la calidad». Roberto se acercó a revisar su trabajo y Elena notó cómo sus ojos se iluminaron al ver los cálculos. «Esto es brillante, Elena. ¿Cómo no se nos ocurrió antes?» «A veces una perspectiva fresca ayuda», sonrió Elena, sintiendo una calidez en el pecho. Era exactamente este tipo de reconocimiento por lo que había trabajado tan duro. La oficina comenzó a llenarse gradualmente. Patricia había traído pan dulce de una panadería cercana y el aroma a café y conversaciones matutinas creaba un ambiente acogedor. Elena se estaba acostumbrando a esta dinámica, tan diferente a los pequeños despachos donde había trabajado antes. «Elena, ven acá», la llamó Méndez desde su oficina. «Quiero que conozcas a alguien». Elena guardó sus documentos y se dirigió hacia la oficina, donde encontró a Méndez hablando con un hombre de espaldas. Al escuchar sus pasos, el desconocido se volteó. Elena sintió como si el aire se hubiera espesado de repente. El hombre frente a ella era alto, probablemente 1.85 metros, con cabello negro perfectamente peinado y ojos verdes que parecían evaluarla con una intensidad que la puso nerviosa. Su traje gris carbón era obviamente hecho a la medida y llevaba un reloj que Elena estaba segura costaba más que su sueldo de 6 meses. «Elena Vázquez, te presento a Santiago Castellanos», dijo Méndez. «Santiago, ella es la nueva arquitecta de la que te hablé». Santiago extendió su mano con un movimiento preciso, casi mecánico. Su apretón fue firme, profesional, pero Elena no pudo evitar notar lo cálidas que eran sus manos, a pesar de su expresión fría. «Mucho gusto, señorita Vázquez», dijo Santiago con una voz grave que parecía llenar toda la oficina. «He escuchado que tiene ideas interesantes sobre nuestros proyectos». Había algo en su tono que Elena no pudo descifrar completamente. Curiosidad, escepticismo. Decidió mantener su profesionalismo. «Señor Castellanos, es un honor conocerlo. Su empresa tiene una reputación excepcional en el sector». Santiago asintió levemente, pero sus ojos nunca dejaron de estudiarla. «Méndez me comentó sobre sus propuestas para Las Palmas. Me gustaría revisarlas». «Por supuesto». Elena sintió un pequeño temblor de nerviosismo. «¿Prefiere que prepare una presentación formal o...?» «Ahora», interrumpió Santiago mirando su reloj. «Tengo 20 minutos antes de mi siguiente reunión». Elena intercambió una mirada rápida con Méndez, quien le hizo un gesto alentador. «Perfecto, solo necesito traer los documentos de mi escritorio». Cuando Elena salió de la oficina, Santiago se volteó hacia Méndez. «¿De dónde viene?» «UNAM, excelente expediente académico. Trabajó en Estudio Hernández por 2 años. Antes en... ¿Familia?» Méndez frunció ligeramente el ceño. «Santiago, su currículum habla por sí solo. Es talentosa». Santiago no respondió, pero Elena alcanzó a escuchar parte de la conversación mientras regresaba con su portafolio. ¿Por qué le importaba su origen familiar? ¿Acaso no bastaba con su trabajo? «Listos», anunció Elena al regresar, extendiendo los planos sobre el escritorio de Méndez. Durante los siguientes 15 minutos, Elena explicó cada uno de sus puntos con precisión y pasión. Habló sobre eficiencia energética, materiales locales sustentables, optimización de espacios y reducción de costos. Santiago escuchaba en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas específicas que Elena respondía sin vacilar. «Los cálculos estructurales están aquí», explicó Elena, señalando una sección de su documentación, «y estas son las certificaciones que podríamos obtener con estos cambios». Santiago estudió los números durante un momento que se sintió eterno. «Interesante», fue todo lo que dijo antes de revisar su reloj nuevamente. «Debo irme. Méndez, revisaremos esto después». Se levantó con la misma precisión con la que había llegado, y por un momento Elena creyó ver algo parecido a la aprobación en sus ojos, pero desapareció tan rápido que no pudo estar segura. «Señorita Vázquez», dijo Santiago antes de salir, volteando una última vez hacia ella.
Buen trabajo. Cuando se fue, Elena sintió como si pudiera respirar nuevamente. Había algo en Santiago Castellanos que la ponía en alerta, pero también intrigada. Era diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. ¿Qué te pareció?, preguntó Méndez con una sonrisa. Intenso, respondió Elena honestamente. Pero justo. Lo que Elena no sabía era que Santiago, camino al elevador, no podía sacarse de la cabeza la forma en que sus ojos se iluminaron al hablar de arquitectura, o cómo su voz se volvía más cálida cuando explicaba sus ideas con pasión. 2 semanas después del encuentro con Santiago, Elena había encontrado su ritmo en Grupo Castellanos. Sus días comenzaban temprano y terminaban tarde, pero cada proyecto la emocionaba más que el anterior. El equipo había comenzado a valorar sus opiniones, e incluso Roberto ahora buscaba su consejo para resolver problemas complejos de diseño. Esa mañana de marzo, Elena estaba concentrada en los planos del nuevo centro comercial en Polanco, cuando Patricia se acercó a su escritorio con una expresión extraña. «Elena, el señor Castellanos quiere verte en su oficina. Ahora». El estómago de Elena se tensó inmediatamente. En las 2 semanas anteriores había visto a Santiago solo de pasada en los pasillos, intercambiando saludos corteses, pero nada más. Su oficina estaba en el piso 20, un territorio que Elena nunca había explorado. «¿Dijo para qué?», preguntó Elena guardando instintivamente sus documentos más importantes. «No, solo que fueras de inmediato». El viaje en elevador hasta el piso 20 se sintió interminable. Elena revisó su apariencia en el reflejo de las puertas. Blazer azul marino, cabello recogido en un moño bajo, maquillaje discreto. Se veía profesional, competente. La oficina de Santiago ocupaba toda una esquina del edificio. Las paredes de cristal ofrecían una vista espectacular de la ciudad en 2 direcciones diferentes. El mobiliario era minimalista pero claramente costoso. Un escritorio de caoba que parecía sacado de una revista, sillones de cuero italiano y algunas piezas de arte que Elena reconoció como obras de artistas mexicanos contemporáneos importantes. Santiago estaba de pie junto a los ventanales, hablando por teléfono en voz baja. Al verla entrar, hizo un gesto con la mano indicándole que tomara asiento mientras terminaba su conversación. «No, López, esos números no son aceptables. Busca otra alternativa. Tenemos reputación que mantener». Elena se sentó en una de las sillas frente al escritorio, intentando no parecer nerviosa, mientras observaba discretamente el espacio. Había fotografías familiares en un estante. Santiago con un hombre mayor que obviamente era su padre, y otra donde aparecía con una mujer elegante que debía ser su madre. También notó varios reconocimientos y premios de la industria de la construcción. «Disculpa», dijo Santiago al colgar, dirigiéndose hacia su escritorio. «Un proveedor que cree que puede aprovecharse de nosotros». Se sentó frente a ella, y Elena se sintió inmediatamente evaluada por esos ojos verdes que parecían ver más de lo que ella quería revelar. «Quería hablar contigo sobre el proyecto Las Palmas», comenzó Santiago, abriendo una carpeta. «Tus modificaciones han sido implementadas». Elena sintió una mezcla de orgullo y sorpresa. «¿En serio? Los números hablan por sí solos. Reducción de costos del 12%, mejora en eficiencia energética del 30%, y hemos precalificado para 3 certificaciones sustentables diferentes». Santiago hizo una pausa, y por primera vez desde que lo conocía, Elena vio algo parecido a la admiración en sus ojos. «Es un trabajo excepcional. Gracias, señor Castellanos. Me da mucho gusto saber que mis propuestas fueron útiles». «Hay algo más», continuó Santiago cerrando la carpeta. «Quiero que lideres el siguiente proyecto». Elena sintió como si el piso hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Perdón?» «El complejo Torre Esperanza en Santa Fe. Es nuestro proyecto más ambicioso del año. 40 pisos, uso mixto, oficinas, departamentos de lujo y espacios comerciales». Santiago se reclinó en su silla, estudiando la reacción de Elena. «¿Crees que puedes manejarlo?» Elena respiró profundamente. Era la oportunidad de su vida, pero también sabía que sería el desafío más grande que había enfrentado jamás. «Sí», respondió con más seguridad de la que sentía. «Puedo hacerlo». «Bien, tendrás un equipo de 5 arquitectos bajo tu supervisión.
El presupuesto inicial es de 800 millones de pesos y tenemos 18 meses para completar la construcción. Las cifras eran mareantes. Elena había manejado proyectos de máximo 50 millones antes. ¿Cuándo empiezo? Ya empezaste, dijo Santiago, deslizando una carpeta gruesa hacia ella. Ahí está todo. Especificaciones del cliente, estudios de suelo, permisos preliminares. Quiero una propuesta inicial en 2 semanas. Elena tomó la carpeta, sintiendo su peso tanto literal como figurativo. No te decepcionaré, señor Castellanos. Llámame Santiago, dijo él, y Elena notó un cambio sutil en su expresión. Y Elena, sé que no me decepcionarás. Por eso te estoy dando esta oportunidad. Elena pasó los siguientes días sumergida completamente en el proyecto Torre Esperanza. Su pequeño departamento en la colonia Roma Norte se había transformado en una extensión de su oficina. Planos pegados en las paredes, libros de arquitectura apilados sobre la mesa del comedor y su laptop funcionando hasta altas horas de la madrugada. «Milla, vas a enfermarte si sigues así», le dijo su madre, Carmen, durante su llamada dominical. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente?» «Mamá, estoy bien», Elena respondió mientras revisaba especificaciones técnicas en su teléfono. «Es solo que este proyecto es muy importante. Todos los proyectos son importantes para ti, pero tú también importas». Elena sonrió a pesar de su cansancio. Su madre tenía razón, como siempre. Desde que su padre murió cuando ella tenía 15 años, Carmen había trabajado 2 empleos para mantener a la familia y pagar sus estudios. Verla sacrificarse tanto había sido la motivación principal de Elena para sobresalir académicamente. «Te prometo que este fin de semana voy a Xochimilco para comer tus quesadillas», le dijo Elena. «Pero primero necesito terminar esta propuesta. Está bien, pero cuídate. Y recuerda que estoy orgullosa de ti, sin importar nada». Después de colgar, Elena se sirvió otra taza de café y regresó a su trabajo. Había diseñado la torre con una estructura innovadora que maximizaba la luz natural en todos los pisos, incorporando jardines verticales y sistemas de captación de agua de lluvia. Era sustentable, elegante y funcional, pero también ambicioso hasta el punto de ser arriesgado. El lunes por la mañana, Elena llegó a la oficina con ojeras pero con una sonrisa de satisfacción. Su propuesta estaba lista y estaba segura de que era su mejor trabajo hasta la fecha. «¿Dormiste algo este fin de semana?», preguntó Roberto al verla llegar. «Suficiente», respondió Elena, dirigiéndose directamente a la impresora para sacar las copias de su presentación. A las 10:00 am, Elena se encontraba en la sala de juntas del piso 20, rodeada de ejecutivos de alto nivel. Además de Santiago, estaban presentes el arquitecto Méndez, la directora financiera Isabel Morales y el gerente de proyectos Carlos Vega. También había 2 personas que Elena no reconocía, una mujer elegante de unos 50 años y un hombre mayor que irradiaba autoridad. «Elena», dijo Santiago al verla entrar, «te presento a mi madre, Esperanza Castellanos, y a mi padre, Roberto Castellanos, fundador de la empresa». Elena sintió un escalofrío de nerviosismo. No solo estaba presentando ante el equipo ejecutivo, sino ante la familia propietaria de la empresa. La torre llevaba el nombre de la madre de Santiago. «Es un honor conocerlos», dijo Elena, con una sonrisa que esperaba no se viera tan nerviosa como se sentía. «El gusto es nuestro, querida», respondió Esperanza con calidez genuina. «Santiago nos ha contado maravillas de tu trabajo». Roberto Castellanos simplemente asintió, pero Elena notó que sus ojos la evaluaban con la misma intensidad que los de su hijo. «Bien», dijo Santiago, tomando su lugar en la cabecera de la mesa. «Elena, tienes el micrófono». Elena conectó su laptop al proyector y respiró profundamente. Era su momento. «Torre Esperanza no será solo otro rascacielos en Santa Fe», comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Será un símbolo de lo que la arquitectura mexicana puede lograr cuando combina tradición, innovación y responsabilidad ambiental». Durante los siguientes 40 minutos, Elena presentó cada aspecto de su diseño con pasión y precisión técnica. Explicó cómo la forma de la torre optimizaba los vientos dominantes para reducir el consumo de aire acondicionado, cómo los jardines verticales no solo embellecían el edificio, sino que purificaban el aire, y cómo el sistema de captación de agua
podría reducir el consumo de la red municipal en un 40%. Los materiales propuestos son en su mayoría de proveedores locales, continuó Elena, mostrando una diapositiva con costos detallados. Esto no solo apoya la economía mexicana, sino que reduce significativamente nuestra huella de carbono por transporte. Cuando terminó, el silencio en la sala era palpable. Elena intentó leer las expresiones de los presentes, pero todas eran cuidadosamente neutrales. Roberto Castellanos fue el primero en hablar. ¿Cuántos años tienes, Elena? 28, señor Castellanos. ¿Y cuántos edificios de esta magnitud has construido? Elena sintió que el aire se volvía más pesado. Este sería el primero, señor, pero he trabajado en proyectos de menor escala que han implementado muchas de estas tecnologías con éxito. Roberto intercambió una mirada con Santiago que Elena no pudo interpretar. Es muy ambicioso para alguien tan joven. Papá, intervino Santiago, la experiencia se gana construyendo, y el diseño habla por sí solo. ¿Qué opinas, Isabel?, preguntó Roberto a la directora financiera. Los números son sólidos, admitió Isabel, revisando sus notas. El retorno de inversión está dentro de nuestros parámetros, y las certificaciones sustentables pueden atraer inquilinos dispuestos a pagar premium. Esperanza se inclinó hacia adelante. Elena, ¿qué te inspiró en este diseño? Elena sonrió, sintiendo que finalmente podía conectar a un nivel más personal. Señora Castellanos, crecí viendo cómo la Ciudad de México se expandía sin considerar las consecuencias ambientales. Quería crear algo que demostrara que podemos construir hacia arriba sin destruir lo que nos rodea. Su nombre, Esperanza, representa exactamente eso, la esperanza de un futuro más sustentable. Por primera vez en la reunión, Elena vio una sonrisa genuina en el rostro de Esperanza. «Me gusta», dijo la matriarca de la familia, volteando hacia su esposo. «Roberto, démosle la oportunidad». Elena sintió como su corazón se aceleraba, pero Roberto aún no se veía completamente convencido. «Santiago, ¿tú qué piensas?», preguntó el patriarca. Santiago miró directamente a Elena y por un momento ella sintió una conexión eléctrica entre ellos. «Creo que Elena es exactamente lo que esta empresa necesita», dijo Santiago con convicción. «Y creo que Torre Esperanza será nuestro proyecto más exitoso». Roberto Castellanos guardó silencio durante un minuto entero, revisando los documentos frente a él. Finalmente, levantó la vista. «Está bien, Elena. El proyecto es tuyo». Pero su voz se volvió seria. «No habrá margen para errores. Este proyecto representará el 30% de nuestros ingresos anuales». Elena sintió una mezcla de euforia y terror. «No la decepcionaré, señor Castellanos, a ninguno de ustedes». Mientras salía de la sala de juntas, Elena notó que Santiago la siguió al pasillo. «Felicidades», le dijo con una sonrisa que era diferente a cualquier expresión que hubiera visto en él antes. Era más cálida, más genuina. «Gracias por apoyarme ahí dentro», respondió Elena. «No te apoyé por simpatía», dijo Santiago, su voz bajando un tono. «Te apoyé porque eres brillante». Por un momento se quedaron ahí parados, mirándose, y Elena sintió algo que no había experimentado desde hacía mucho tiempo, la atracción pura y simple hacia alguien que la respetaba profesionalmente. «Será mejor que regrese al trabajo», dijo Elena finalmente, rompiendo el momento. «Sí», acordó Santiago. Pero Elena notó que sus ojos la siguieron mientras caminaba hacia el elevador. Los siguientes 2 meses transcurrieron en un torbellino de actividad. Elena prácticamente vivía en la oficina, coordinando con ingenieros estructurales, negociando con proveedores y supervisando cada detalle del proyecto Torre Esperanza. Su equipo de 5 arquitectos había crecido hasta convertirse en 12, y todos parecían motivados por su liderazgo apasionado pero meticuloso. «Elena, necesitas descansar», le dijo Méndez un viernes por la tarde, encontrándola aún en su escritorio cuando el resto de la oficina ya estaba vacía. «Es tu cumpleaños. ¿No deberías estar celebrando?» Elena levantó la vista de los planos de la fachada, sorprendida de que alguien recordara. «¿Cómo sabías?» «Recursos humanos», sonrió Méndez. «29 años. Eres muy joven para tener tantas responsabilidades». «La edad es solo un número», respondió Elena, pero la verdad era que a veces se sentía abrumada por la magnitud del proyecto. Además,
Estos cálculos de ventilación no se van a revisar solos. Se van a revisar el lunes, dijo una voz desde la entrada. Elena se volteó para encontrar a Santiago parado en la puerta, llevando una pequeña caja blanca que olía deliciosamente a chocolate. Santiago, no tenías que... Es pastel de 3 leches de Dulce Patria, interrumpió él, acercándose a su escritorio. Patricia me dijo que mencionaste que era tu favorito. Elena sintió una calidez extraña en el pecho. En las últimas semanas, Santiago había comenzado a visitar el área de trabajo con más frecuencia, siempre con alguna pregunta sobre el proyecto, pero Elena había comenzado a sospechar que sus visitas tenían motivos que iban más allá de lo profesional. Gracias, dijo Elena, genuinamente conmovida. Pero realmente puedo quedarme un poco más. Elena. Santiago puso la caja en su escritorio y la miró directamente a los ojos. Como tu jefe, te ordeno que vayas a casa y celebres tu cumpleaños. ¿Cómo mi jefe? Elena alzó una ceja, sonriendo a pesar de sí misma. Bueno, técnicamente soy el presidente de la empresa. Santiago sonrió también, y Elena notó cómo se transformaba completamente su rostro cuando lo hacía. Está bien, está bien. Elena comenzó a guardar sus cosas, riendo. Pero si algo sale mal con el proyecto porque me obligaste a irme, asumiré toda la responsabilidad, dijo Santiago solemnemente, aunque sus ojos seguían brillando con diversión. Méndez había observado este intercambio con interés creciente antes de excusarse discretamente. ¿Tienes planes?, preguntó Santiago mientras Elena apagaba su computadora. La verdad no, admitió Elena. Probablemente vaya a casa, me coma este pastel mientras veo alguna película y me duerma temprano. Suena deprimente. Suena perfecto para mí. Elena se colgó su bolsa del hombro. No soy muy de fiestas grandes. Santiago guardó silencio por un momento, como si estuviera debatiendo algo internamente. ¿Te gustaría cenar conmigo?, preguntó finalmente. Conozco un lugar tranquilo en Polanco. Nada extravagante, solo una cena de cumpleaños decente. Elena sintió su pulso acelerarse. ¿Era esto una invitación personal o profesional? Con Santiago siempre era difícil saberlo. No sé si sea apropiado, dijo ella cuidadosamente. Elena. Santiago se acercó un paso más y ella pudo percibir su colonia sutil. Fuera de estas paredes no somos jefe y empleada, somos dos personas que se llevan bien. La forma en que dijo «se llevan bien» sugería que él también sentía la tensión que había estado creciendo entre ellos. «Está bien», dijo Elena, antes de poder convencerse de lo contrario. «Pero elijo el lugar». Santiago sonrió, una sonrisa genuina que Elena estaba aprendiendo a distinguir de sus sonrisas profesionales. «Perfecto. ¿Dónde? ¿Conoces los tacos de carnitas en la esquina de Álvaro Obregón con Orizaba?» Santiago parpadeó, claramente sorprendido. ¿Tacos callejeros? Los mejores tacos de la ciudad, Elena Grinet. ¿Problema? No, Santiago se rió. Solo que nunca he cenado tacos en mi cumpleaños. Entonces será una experiencia nueva para ambos. Una hora después, Elena observaba con diversión cómo Santiago Castellanos, heredero de un imperio de construcción y probablemente acostumbrado a restaurantes con estrellas Michelin, intentaba manejar un taco de carnitas sin que se le desbaratara. «Se supone que tienes que doblarlo así», Elena demostró con su propio taco, «y no tengas miedo de ensuciarte las manos». Estaban sentados en una mesa de plástico bajo las luces de neón del puesto callejero, rodeados del bullicio típico de un viernes por la noche en la Roma Norte. Santiago se había quitado el saco y aflojado la corbata, y Elena notó que se veía más relajado de lo que lo había visto jamás. «Tienes razón», admitió Santiago, después de su primer bocado exitoso. «Están increíbles. Mi papá me traía aquí cuando era niña». Elena sonrió, un poco nostálgica. Decía que la mejor comida de México no se encontraba en restaurantes elegantes, sino en lugares donde la gente cocinaba con amor. ¿Él también era arquitecto? Electricista. Elena tomó un sorbo de su Coca-Cola. Pero entendía la construcción mejor que muchos ingenieros. Me enseñó a ver los edificios como algo vivo, no solo como estructuras de concreto y acero. Santiago la observó mientras hablaba, notando cómo sus ojos se iluminaban cuando mencionaba a su padre. ¿Cuándo murió? Hace 14 años. Accidente laboral. Elena hizo una pausa.
sorprendida de lo fácil que era hablar con Santiago sobre temas tan personales. Después de eso, mi mamá trabajó día y noche para que yo pudiera estudiar arquitectura. Ella decía que papá hubiera querido que construyera cosas hermosas. Y aquí estás, construyendo Torre Esperanza. Aquí estoy. Elena sonrió. ¿Y tú? ¿Siempre supiste que trabajarías en la empresa familiar? Santiago se limpió las manos con una servilleta antes de responder. Honestamente no. Estudié administración en el tecnológico porque era lo que se esperaba de mí, pero siempre me atrajo más el lado creativo. Me gusta ver cómo un proyecto toma vida desde el papel hasta la realidad. Por eso entiendes tan bien los diseños, Elena observó. Se nota que realmente te importa el trabajo, no solo los números. Mi padre dice que soy demasiado sentimental para los negocios. Santiago sonrió con ironía. Dice que mi hermana Sofía habría sido mejor heredera. ¿Tienes una hermana? Vive en Londres, es doctora, muy inteligente, muy independiente. Mis padres nunca entienden por qué eligió medicina cuando podría haber dirigido la empresa. Elena notó un toque de admiración en su voz cuando hablaba de su hermana. Suena como si la respetaras mucho. La admiro, Santiago asintió. Tuvo el valor de seguir su propio camino, a pesar de las expectativas familiares. ¿Y tú? ¿Alguna vez quisiste seguir tu propio camino? Santiago la miró directamente y Elena sintió esa conexión eléctrica otra vez. Hasta hace poco pensé que mi camino era la empresa, pero últimamente hizo una pausa. Últimamente me pregunto si hay otras cosas que me importan más de lo que pensaba. El aire entre ellos se cargó de una tensión que no tenía nada que ver con el trabajo. Elena sintió su corazón acelerarse. Santiago. Elena, sé que esto es complicado. Santiago se inclinó hacia adelante. La situación laboral, las diferencias sociales, todo. Pero no puedo negar que... ¿Que qué? Elena preguntó en voz baja. Que no he podido dejar de pensar en ti desde el día que llegaste a la empresa. Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. El ruido de la calle, las conversaciones de otras mesas, todo se desvaneció. Yo tampoco, admitió ella finalmente. Santiago extendió su mano sobre la mesa y Elena la tomó sin dudar. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran estado esperando ese momento. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Elena. No lo sé, Santiago admitió, pero me gustaría averiguarlo. Contigo. Elena sintió una mezcla de emoción y terror. Sabía que involucrarse con Santiago podría complicar todo, su trabajo, su reputación, su futuro en la empresa. Pero cuando lo miraba, cuando sentía la calidez de su mano en la suya, todas esas preocupaciones parecían secundarias. Paso a paso, dijo Elena finalmente. Paso a paso, acordó Santiago sonriendo. Se quedaron ahí sentados, tomados de las manos bajo las luces de neón, ambos sabiendo que acababan de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Elena se sintió como si estuviera parada en el borde de un precipicio, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de saltar. Por cierto, dijo Santiago rompiendo el momento con una sonrisa traviesa. Tenías razón, estos son los mejores tacos de la ciudad. Elena se rió, sintiendo una felicidad pura que no había experimentado en años. Te lo dije, nunca subestimes a una arquitecta que conoce la ciudad. Nunca lo haré, prometió Santiago, y Elena supo que hablaba de mucho más que solo tacos. Los siguientes meses fueron los más intensos y felices de la vida de Elena. Durante el día trabajaba incansablemente en Torre Esperanza, que ya había comenzado su construcción con gran éxito. Los cimientos estaban perfectamente nivelados, la estructura de acero se alzaba según el cronograma y las certificaciones sustentables se acumulaban más rápido de lo esperado. Por las noches, Elena y Santiago exploraban una faceta de su relación que ambos habían mantenido cuidadosamente separada del trabajo. Cenaban en pequeños restaurantes escondidos de la ciudad, caminaban por Chapultepec discutiendo sobre arquitectura y vida, y compartían historias de sus infancias tan diferentes pero conectadas por la pasión compartida por construir algo significativo. ¿Estás segura de que nadie sospecha?, preguntó Santiago una tarde de jueves, mientras revisaban los avances de la torre desde su oficina. Elena miró a través del cristal hacia el área de trabajo, donde su equipo se movía con eficiencia alrededor de las mesas de dibujo. Roberto me preguntó ayer si habías estado más
involucrado últimamente en los detalles del proyecto. Elena sonrió. Le dije que eras muy meticuloso. No es mentira. Santiago se acercó a ella, parándose lo suficientemente cerca como para que Elena pudiera sentir su presencia, pero manteniendo una distancia profesional apropiada. Me he vuelto muy interesado en cada aspecto de este proyecto. Santiago, Elena lo miró con advertencia, aunque no pudo evitar sonreír. Estamos en tu oficina. Las paredes son de cristal pero insonorizadas. Santiago bajó la voz. Y tengo una reunión libre hasta las 4. Elena sintió esa familiar aceleración del pulso que Santiago provocaba en ella, pero se mantuvo firme. El trabajo es trabajo. Lo acordamos. Tienes razón. Santiago suspiró, regresando a su escritorio. ¿Cómo van las negociaciones con los proveedores de los jardines verticales? Elena se sumergió inmediatamente en el tema, explicando los desafíos técnicos de instalar sistemas de riego automatizado en una fachada de 40 pisos. Santiago la escuchaba con la atención completa que siempre le dedicaba cuando hablaba de arquitectura, haciendo preguntas inteligentes y ofreciendo perspectivas que Elena no había considerado. ¿Y si contactamos directamente con los fabricantes en lugar de usar intermediarios?, sugirió Santiago. Podríamos reducir costos y tener mayor control de calidad. Ya lo pensé, Elena sonrió. De hecho, tengo una reunión con el director de Hidroponía México el martes. Tú tendrías que aprobar el cambio de proveedores. Considera que está aprobado. Santiago firmó un documento sin siquiera leerlo completamente, confiando completamente en el criterio de Elena. Esa confianza mutua se había convertido en uno de los aspectos más satisfactorios de su relación, tanto profesional como personal. Elena nunca había trabajado con alguien que entendiera tan intuitivamente su visión, y Santiago nunca había conocido a alguien cuya pasión por la excelencia igualara la suya. Elena, Santiago se recostó en su silla. Mi madre quiere invitarte a cenar el domingo. Elena sintió un escalofrío de nerviosismo. ¿Sabe algo? No específicamente, pero no es tonta. Ha notado que menciono tu trabajo con entusiasmo. ¿Qué le dijiste? Que eres la arquitecta más talentosa que ha trabajado en la empresa. Santiago sonrió, lo cual es completamente cierto. Elena se mordió el labio inferior, un hábito que Santiago había aprendido a reconocer como señal de que estaba nerviosa. Santiago, tu familia es diferente a la mía. No sé si... Elena. Santiago se levantó y se acercó a ella nuevamente. Mi madre te admira profesionalmente. Esta invitación no tiene nada que ver con nosotros, sino con el reconocimiento que mereces por tu trabajo. ¿Y tu padre? Mi padre respeta los resultados, y Torre Esperanza está superando todas las expectativas. Santiago hizo una pausa. Además, creo que secretamente le gustas porque no te intimidaste con él durante la presentación. Elena sonrió a pesar de su nerviosismo. Está bien. Pero si me preguntan por qué sé tanto sobre tu comida favorita, les diré que eres muy observadora. Santiago se rió, lo cual también es cierto. El domingo por la noche, Elena se encontró parada frente a la imponente casa de los Castellanos en las lomas de Chapultepec, ajustando su vestido azul marino por 10ª vez. Había elegido algo elegante pero no ostentoso, profesional pero femenino. Santiago la había ofrecido pasar por ella, pero Elena había insistido en llegar por su cuenta para mantener las apariencias. La casa era exactamente lo que Elena había imaginado. Arquitectura colonial mexicana, modernizada con líneas limpias, jardines impecablemente mantenidos y una sensación de solidez que hablaba de generaciones de éxito. Un empleado uniformado la recibió en la puerta y la guió hacia un salón donde la familia la esperaba. «Elena». Esperanza Castellanos se acercó con los brazos abiertos, besándola en ambas mejillas como si fuera una vieja amiga. «Qué gusto que hayas podido venir». «Gracias por invitarme, señora Castellanos. Su casa es hermosa. Por favor, dime, Esperanza». La matriarca sonrió calurosamente. «Roberto, ven a saludar a nuestra estrella arquitecta». Roberto Castellanos se acercó con su característica seriedad, pero Elena notó un brillo de aprobación en sus ojos. «Elena, he estado revisando los reportes de avance. Impresionante». «Gracias, señor Castellanos. Tengo un equipo excelente». «Un equipo es tan bueno como su líder». Roberto asintió. «Santiago, tráele una copa de vino a Elena».
Elena notó que Santiago había estado observando la interacción con atención, como si estuviera evaluando qué tan bien se llevaba ella con sus padres. ¿Tinto o blanco?, preguntó Santiago, acercándose con una botella en cada mano. Tinto, por favor. Elena aceptó la copa, sus dedos rozando brevemente los de Santiago. Elena, dijo Esperanza, guiándola hacia unos elegantes sofás, cuéntanos sobre ti. Santiago dice que estudiaste en la UNAM. Durante la siguiente hora, Elena se encontró compartiendo historias de su infancia, su educación y su pasión por la arquitectura sustentable. Los padres de Santiago la escuchaban con genuino interés, haciendo preguntas inteligentes y compartiendo sus propias experiencias en la industria de la construcción. ¿Y tu familia qué piensa de tu éxito?, preguntó Esperanza, mientras cenaban un mole poblano exquisito. Mi madre está muy orgullosa. Elena sonrió. Ella sacrificó mucho para que yo pudiera estudiar. A veces no puede creer que su hija esté construyendo rascacielos. Las madres siempre ven más potencial en sus hijos de lo que ellos ven en sí mismos. Esperanza intercambió una mirada significativa con su esposo. Roberto y yo también tuvimos que construir nuestro camino desde abajo. ¿En serio? Elena estaba genuinamente sorprendida. Mi padre era carpintero, explicó Roberto. Empecé trabajando en construcción desde los 15 años. Esperanza y yo nos conocimos cuando ella trabajaba como secretaria en una empresa constructora. No siempre tuvimos todo esto, agregó Esperanza, gesticulando hacia la elegante casa. Lo construimos proyecto por proyecto, sacrificio por sacrificio. Elena sintió una conexión inesperada con los padres de Santiago. A pesar de su riqueza actual, entendían el valor del trabajo duro y la determinación. Por eso admiramos tanto tu ética de trabajo, continuó Roberto. Santiago nos cuenta que eres la primera en llegar y la última en irse. Elena notó que Santiago se tensaba ligeramente ante el comentario de su padre. Me apasiona lo que hago, respondió Elena simplemente. Se nota. Esperanza sonrió. Y se nota también el efecto que has tenido en Santiago. Está más comprometido con el trabajo últimamente. El silencio que siguió fue cargado de significado. Elena sintió que todos en la mesa entendían que se estaba hablando de algo más que trabajo, pero nadie lo mencionó directamente. Torre Esperanza será un legado para toda la familia, dijo Elena finalmente. Espero estar a la altura de la confianza que han depositado en mí. Ya lo estás, dijo Roberto con convicción. Y Elena, quiero que sepas que tienes un futuro en esta empresa, independientemente de cualquier otra consideración. Elena entendió el mensaje. Roberto sabía que algo estaba desarrollándose entre ella y Santiago, y le estaba asegurando que su posición no dependía de eso. Gracias, señor Castellanos. Eso significa mucho para mí. Después de la cena, Santiago la acompañó al jardín mientras sus padres preparaban café. ¿Cómo te sientes?, preguntó Santiago, parándose junto a ella bajo la luz de la luna. Como si acabara de pasar un examen que no sabía que estaba tomando. Elena se rió. Tus padres son diferentes de lo que esperaba. ¿Diferentes cómo? Más humanos, más comprensivos. Elena se volteó hacia él. Santiago, creo que saben lo nuestro. Probablemente. Santiago asintió. ¿Eso te molesta? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Hasta hace unos meses, la idea de que su jefe y su familia supieran sobre su vida personal le habría causado pánico. Pero en este momento, parada en este jardín hermoso con Santiago, sintió solo paz. No, dijo finalmente, no me molesta, siempre y cuando no afecte el trabajo. Nunca permitiría que eso pasara. Santiago tomó su mano. Elena, quiero que sepas que lo que siento por ti no tiene nada que ver con el trabajo. Tú podrías renunciar mañana y yo seguiría... No voy a renunciar. Elena lo interrumpió con una sonrisa. Tengo una torre que terminar. Tenemos una torre que terminar. Santiago la corrigió, atrayéndola hacia él. Por primera vez, se besaron fuera de los confines secretos de apartamentos y restaurantes escondidos. Era un beso que sabía a posibilidad, a futuro, a algo que podría ser permanente. Elena, murmuró Santiago contra sus labios, creo que me estoy enamorando de ti. Elena sintió como su corazón se expandía en su pecho. Creo que yo también me estoy enamorando de ti. Ninguno de los dos sabía que Roberto los observaba desde la ventana de su estudio,
con una expresión que mezclaba preocupación y resignación. Su hijo había encontrado algo real, pero Roberto conocía los desafíos que enfrentarían. La diferencia de clases sociales, las presiones de la empresa, las expectativas familiares, todo eso pesaría sobre esta relación. Pero por ahora, en este momento perfecto en el jardín, Elena y Santiago solo sabían que habían encontrado algo extraordinario juntos. 3 meses después, Torre Esperanza se alzaba majestuosamente en el skyline de Santa Fe, con 25 pisos completados y los jardines verticales comenzando a mostrar sus primeros brotes verdes. Elena se había convertido en una figura respetada no solo dentro de Grupo Castellanos, sino en toda la industria de la construcción mexicana. Las revistas especializadas hablaban de ella como la joven prodigio de la arquitectura sustentable, y había recibido invitaciones para hablar en 3 conferencias internacionales. Esa mañana de agosto, Elena llegó temprano como siempre, pero encontró un ambiente tenso en la oficina. Roberto estaba hablando en voz baja con varios ingenieros cerca de la mesa de planos, y todos tenían expresiones preocupadas. «¿Qué pasa?», preguntó Elena a Patricia, quien parecía nerviosa. «Hay un problema con los permisos municipales». Patricia bajó la voz. «Parece que alguien en el ayuntamiento está cuestionando algunos aspectos del diseño». Elena sintió un nudo en el estómago. Los permisos municipales eran críticos. Sin ellos, la construcción tendría que detenerse. «Buenos días», saludó Santiago al acercarse, pero Elena notó inmediatamente que su expresión era más seria de lo usual. «¿Qué tan grave es?», preguntó Elena directamente. «Ven a mi oficina». Santiago miró a su alrededor. «Necesitamos hablar». En el elevador Elena sintió la tensión radiando de Santiago. Cuando llegaron a su oficina, él cerró la puerta y se volteó hacia ella con una expresión que Elena nunca había visto antes. Una mezcla de frustración, decepción y algo que parecía casi traición. «Elena, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo». «Por supuesto». Elena frunció el ceño. «¿Qué ocurre?». Santiago se dirigió a su escritorio y tomó una carpeta gruesa. «¿Reconoces esto?», preguntó, mostrándole un documento. Elena se acercó para revisar los papeles. Eran copias de los planos originales de Torre Esperanza, pero con modificaciones que ella no recordaba haber autorizado. «Estos no son los planos finales», dijo Elena confundida. «Estos son de una versión anterior, de hace como 4 meses». «Exactamente». Santiago cerró la carpeta bruscamente. «Estos son los planos que están archivados en el municipio, los planos oficiales que supuestamente tú entregaste para obtener los permisos». Elena sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. «Santiago, yo no entregué estos planos. Los planos que entregué eran la versión final, con todas las actualizaciones de seguridad y las especificaciones ambientales». «Elena», Santiago se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que Elena había aprendido a reconocer. «El problema es que estos planos tienen tu firma auténtica. Eso es imposible». Elena tomó los documentos para examinarlos más de cerca. Efectivamente, ahí estaba su firma, pero ella estaba segura de que jamás había firmado esa versión. «Elena, necesito entender qué pasó aquí. El municipio está diciendo que los planos presentados no coinciden con la estructura que estamos construyendo. Están hablando de multas millonarias y posible suspensión de la construcción». Elena sintió pánico corriendo por sus venas. «Santiago, tienes que creerme. Yo jamás habría entregado planos incorrectos. Es mi carrera, mi reputación. Entonces explícame cómo llegaron ahí». Santiago explotó, su voz elevándose por primera vez desde que Elena lo conocía. «Explícame cómo tu firma llegó a documentos que comprometen todo el proyecto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se dio cuenta de que Santiago, en el fondo de su corazón, creía que ella había cometido este error. A pesar de todo lo que habían construido juntos, tanto profesional como personalmente, él dudaba de ella. «No lo sé», dijo Elena en voz baja, sintiendo lágrimas de frustración quemando sus ojos. «Pero vamos a averiguarlo. Vamos a revisar todos los documentos, todos los archivos». «Elena». Santiago se volteó hacia la ventana, dándole la espalda. «Mi padre quiere verte en su oficina en 1 hora. Va a abrir una investigación interna».
¿Una investigación? Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Santiago, ¿tú crees que yo hice esto a propósito? Santiago tardó demasiado en responder, y ese silencio le dijo a Elena todo lo que necesitaba saber. No lo sé qué creer, dijo Santiago finalmente, aún sin voltear a verla. Elena sintió como algo se rompía dentro de su pecho. No era solo la acusación profesional, era la falta de fe de la persona que supuestamente la amaba. Ya veo. Elena endureció su voz, luchando por mantener su dignidad intacta. Bueno, supongo que será mejor que me prepare para esa reunión. Cuando Elena se dirigió hacia la puerta, Santiago finalmente se volteó. Elena, espera. ¿Qué, Santiago? Elena se detuvo sin voltear. ¿Qué más hay que decir? Obviamente crees que soy incompetente o, peor aún, deshonesta. No es eso. Es exactamente eso. Elena se volteó para mirarlo una última vez. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que por un momento realmente creí que me conocías. La reunión en la oficina de Roberto Castellanos fue una de las experiencias más humillantes de la vida de Elena. Además del patriarca, estaban presentes Santiago, el abogado corporativo de la empresa, la directora de recursos humanos y el arquitecto Méndez, quien parecía tan confundido como Elena. Elena, comenzó Roberto con voz grave, estamos aquí para entender qué ocurrió con los planos de Torre Esperanza. Como sabes, hay una discrepancia seria entre lo que se construyó y lo que se presentó oficialmente al municipio. Señor Castellanos, con todo respeto, yo no cometí este error. Elena mantuvo su voz firme a pesar de que sentía temblar por dentro. Revisé personalmente todos los documentos antes de enviarlos. El abogado intervino, colocando una carpeta sobre la mesa. Señorita Vázquez, aquí tenemos copias de todos los documentos que llevan su firma, los planos originales, las especificaciones técnicas y los formularios municipales. Todo firmado por usted el 15 de abril. Elena revisó las fechas cuidadosamente. El 15 de abril había sido el día después de su cumpleaños, el día después de su primera cena con Santiago. Recordaba perfectamente ese día porque había llegado temprano, emocionada por el proyecto y por lo que estaba desarrollándose entre ella y Santiago. Sí, recuerdo haber firmado documentos ese día, pero... Elena hizo una pausa, tratando de recordar exactamente qué había pasado. Esperen. Ese día llegué temprano, y Roberto Vargas del departamento legal me pidió que firmara una serie de documentos. Me dijo que eran copias de respaldo para el archivo. ¿Roberto Vargas?, preguntó la directora de Recursos Humanos, frunciendo el ceño. Sí, el joven del departamento legal. Cabello rubio como de 25 años. Elena, Méndez interrumpió suavemente. No tenemos ningún Roberto Vargas en el departamento legal. Elena sintió como si el mundo se detuviera. ¿Qué? Santiago se inclinó hacia adelante. Elena, describe exactamente a esa persona. Alto, delgado, cabello rubio, ojos claros. Llevaba un gafete de la empresa y sabía detalles específicos sobre el proyecto. Elena se detuvo, dándose cuenta de algo. Nunca lo había visto antes y nunca lo volví a ver después. El silencio en la habitación era palpable mientras todos procesaban esta información. ¿Estás diciendo que alguien se hizo pasar por empleado de la empresa para que firmaras documentos falsos?, preguntó Roberto. Eso parece ser exactamente lo que pasó. Elena se sintió aliviada, pero también furiosa. ¿Por qué alguien haría algo así? El abogado y Roberto intercambiaron miradas significativas. Elena, dijo Roberto cuidadosamente, ¿tienes enemigos? ¿Alguien que se beneficiaría de sabotear tu carrera o nuestro proyecto? Elena pensó cuidadosamente. No que yo sepa. Quiero decir, sé que algunas personas en la industria resintieron que una mujer joven obtuviera este proyecto, pero sabotaje, hay algo más, interrumpió Santiago, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión. He estado revisando nuestros sistemas de seguridad. Alguien accedió al edificio ese día usando una tarjeta de acceso que fue reportada como perdida 3 días antes. ¿De quién era la tarjeta?, preguntó Elena. De Carlos Mendoza. Santiago miró directamente a Elena. ¿Lo conoces? Elena sintió un escalofrío de reconocimiento. Carlos Mendoza. Él era uno de los candidatos para dirigir Torre Esperanza. Quedó en segundo lugar después de mí. Y 3 días después de que te dieron el proyecto, reportó su tarjeta como perdida.
Santiago continuó. Pero las cámaras de seguridad muestran que siguió usando una tarjeta de acceso durante las siguientes 2 semanas. Roberto se recostó en su silla, procesando toda la información. Entonces lo que tenemos es un candidato resentido, acceso no autorizado al edificio y alguien haciéndose pasar por empleado para obtener firmas falsas. Roberto miró a Elena. Elena, te debo una disculpa. Es obvio que fuiste víctima de sabotaje. Elena sintió una mezcla de alivio y agotamiento emocional, pero cuando miró a Santiago, no vio el alivio que esperaba en sus ojos. En cambio, vio algo que parecía culpa y arrepentimiento. Señor Castellanos, dijo Elena manteniendo su dignidad, agradezco que hayamos llegado al fondo de esto. ¿Qué sigue ahora? Primero vamos a presentar los planos correctos al municipio junto con evidencia del sabotaje. Segundo, vamos a tomar acciones legales contra Mendoza. Y tercero, Roberto hizo una pausa. Quiero ofrecerte mis disculpas personales por dudar de tu integridad. Gracias, señor Castellanos. Elena se levantó para irse, pero Roberto la detuvo. Elena, espero que esto no afecte tu deseo de continuar con nosotros. Eres demasiado valiosa para perder. Elena miró a Santiago, quien finalmente levantó la vista para encontrar la suya. En sus ojos verdes vio remordimiento, pero también algo que se parecía a la esperanza. Necesito pensar las cosas, dijo Elena honestamente. Este ha sido un día muy difícil. Cuando salió de la oficina, Santiago la siguió al pasillo. Elena, espera. Elena se detuvo, pero no se volteó. Elena, yo cometí un error terrible. Debería haber confiado en ti desde el principio. Elena finalmente se volteó, y Santiago vio lágrimas en sus ojos que ella había estado conteniendo durante toda la reunión. Santiago, cuando alguien te ama, se supone que debe conocerte. Se supone que debe confiar en ti, especialmente cuando todo parece estar en tu contra. Tienes razón, tienes toda la razón, y no tengo excusa. No, Elena negó con la cabeza, no la tienes. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente piensas de mí. Santiago sintió pánico al ver la finalidad en sus ojos. Elena, por favor, podemos arreglar esto. Yo te amo. Santiago. Elena lo interrumpió suavemente. Si realmente me amaras, nunca habrías dudado de mí. Y con esas palabras, Elena se alejó, dejando a Santiago parado en el pasillo, dándose cuenta de que acababa de perder lo más importante que había tenido jamás. Una semana después del incidente, Elena había tomado una decisión que sorprendió a todos. Renunció a Grupo Castellanos. A pesar de que su nombre había sido completamente limpiado y de que Roberto Castellanos le había ofrecido un aumento significativo y una posición aún más alta en la empresa, Elena sabía que no podía quedarse. ¿Estás segura de esto, mija?, le preguntó su madre Carmen mientras empacaban las últimas pertenencias de Elena en su oficina. Después de todo lo que luchaste por llegar aquí, mamá. Elena dobló cuidadosamente sus diplomas antes de meterlos en una caja. No puedo trabajar en un lugar donde la persona que se supone que me ama no confió en mí cuando más lo necesitaba. Carmen observó a su hija con la sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento. El amor duele a veces, Elena. Las personas cometen errores. Algunos errores son demasiado grandes, mamá. Elena cerró la caja con más fuerza de la necesaria. Además, ya tengo una oferta de arquitectos sustentables de México. Van a dejarme dirigir mi propio departamento. Era cierto. La reputación de Elena había salido fortalecida del escándalo. La industria había visto cómo había manejado la crisis con dignidad y profesionalismo, y varias empresas la habían contactado con ofertas atractivas. ¿Y qué hay de tu torre?, preguntó Carmen, señalando hacia la ventana donde se podía ver Torre Esperanza, alzándose hacia el cielo. Elena siguió la mirada de su madre. En los últimos días había evitado cuidadosamente mirar hacia la construcción, pero ahora se permitió observarla realmente. 30 pisos completados, los jardines verticales floreciendo, la estructura de acero brillando bajo el sol de la tarde. Era hermosa, exactamente como la había imaginado. Ya no es mi torre, mamá. Nunca lo fue realmente. Pero incluso mientras decía las palabras, Elena sintió una punzada de dolor en el pecho. Torre Esperanza había sido su sueño hecho realidad, su oportunidad de demostrar que la arquitectura
podía ser tanto bella como sustentable. Elena. Ambas mujeres se voltearon para encontrar a Santiago parado en la entrada de la oficina. Se veía terrible. Ojeras profundas, el cabello despeinado, el traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto. «Santiago». Elena endureció su expresión. «¿Qué haces aquí?» «Vine a... quería...» Santiago miró hacia Carmen, quien lo observaba con curiosidad. «Podríamos hablar en privado. Todo lo que tengas que decirme puedes decirlo frente a mi madre». Santiago asintió, entendiendo que Elena no iba a facilitarle las cosas. «Elena, he pasado esta semana pensando en todo lo que pasó, y tienes razón. Te fallé de la manera más fundamental posible». «Sí, me fallaste». Elena continuó empacando sin mirarlo. «Pero ya está hecho. Ya tomé mi decisión». «No puedes irte». Santiago se acercó un paso. «No así». «¿No puedo?» Elena finalmente lo miró directamente, y Santiago vio una frialdad en sus ojos que no había visto nunca. «Santiago, tú fuiste quien decidió que no confiabas en mí. Tú fuiste quien permitió que tu padre me interrogara como si fuera una criminal. Tú fuiste quien dudó de mi integridad profesional y personal». Elena estaba asustado. El proyecto era enorme, las implicaciones financieras. «Exactamente», Elena interrumpió. «Cuando las cosas se pusieron difíciles, elegiste el dinero y la empresa por encima de mí. Elegiste proteger tu posición en lugar de confiar en la mujer que decías amar». Santiago sintió como cada palabra era una puñalada directa al corazón, pero sabía que Elena tenía razón. «¿Qué puedo hacer para arreglar esto?», preguntó desesperadamente. «Nada». Elena cerró la última caja. «Santiago, lo que tuvimos fue hermoso mientras duró, pero me demostró algo importante. Venimos de mundos diferentes. Cuando llegó el momento de la verdad, tú volviste a tu mundo de privilegios y desconfianza, y yo volví al mío de trabajo duro y dignidad». Carmen, que había estado observando en silencio, se acercó a Santiago. «Joven», le dijo con voz suave pero firme, «mi Elena es una buena muchacha, trabajadora, honesta, leal, pero también es orgullosa. Cuando alguien lastima su confianza, es muy difícil recuperarla. Señora, yo la amo». Santiago miró a Carmen con ojos suplicantes. «Cometí un error terrible, pero la amo de verdad. El amor no es solo un sentimiento, mi hijo». Carmen le puso una mano en el hombro. «Es una decisión que tomas todos los días. Es elegir creer en la otra persona, especialmente cuando es difícil». Elena recogió sus cajas y se dirigió hacia la puerta. «Adiós, Santiago», dijo sin voltear. «Espero que encuentres a alguien en quien sí puedas confiar». Santiago las vio alejarse, sintiendo como si estuviera viendo desaparecer su futuro. Cuando llegó al elevador, Elena presionó el botón y las puertas comenzaron a cerrarse. Por un momento, sus ojos se encontraron a través de la abertura que se hacía cada vez más pequeña. «¡Elena!», gritó Santiago, corriendo hacia el elevador, pero las puertas se cerraron antes de que pudiera alcanzarlas. Se quedó ahí parado, mirando los números del elevador descender, dándose cuenta de que acababa de perder a la única mujer que había amado realmente. Esa noche, Santiago se sentó en su oficina vacía, mirando hacia Torre Esperanza a través de la ventana. La construcción continuaría, se completaría y sería un éxito comercial, pero siempre sabría que había perdido a la persona que la había hecho posible, no por circunstancias externas, sino por su propia falta de fe. 6 meses después, Elena estaba parada en el balcón de su nueva oficina en el piso 15 de Torre Reforma, revisando los planos de su último proyecto, un complejo de vivienda social sustentable en la periferia de la ciudad. Su nuevo trabajo en Arquitectos Sustentables de México le había dado la libertad creativa que siempre había soñado, y la oportunidad de trabajar en proyectos que realmente impactarían la vida de familias trabajadoras como la suya. «Elena», la llamó su asistente desde la puerta. «Tu cita de las 4 llegó temprano». «¿Cuál cita?». Elena frunció el ceño, revisando su agenda. No tenía ninguna cita programada para las 4. «Dice que es sobre Torre Esperanza». Elena sintió un familiar apretón en el estómago al escuchar el nombre del proyecto. Torre Esperanza había sido completada 3 meses atrás, convirtiéndose en uno de los edificios más reconocidos y premiados de la ciudad. Elena había seguido su progreso desde lejos, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía
cada vez que veía fotografías del edificio terminado. ¿Quién es? Roberto Castellanos. Elena se tensó inmediatamente. En los últimos 6 meses, había logrado evitar cualquier contacto con la familia Castellanos, a pesar de que Roberto había intentado contactarla varias veces. Dile que entre. Elena se alisó su blazer y se preparó mentalmente para la conversación. Roberto Castellanos entró a su oficina con la misma presencia imponente de siempre, pero Elena notó algo diferente en él. Parecía más cansado, quizás más humilde. Elena, gracias por recibirme. Roberto se sentó frente a su escritorio. Sé que no tenías por qué hacerlo. Señor Castellanos. Elena mantuvo un tono profesional. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero hablar contigo sobre Torre Esperanza y sobre Santiago. Elena sintió su pulso acelerarse ante la mención del nombre de Santiago, pero mantuvo su expresión neutral. Torre Esperanza fue completada exitosamente según tengo entendido. Felicidades. Elena, el edificio ganó el Premio Nacional de Arquitectura Sustentable la semana pasada. Roberto sacó una placa dorada de su maletín. Este premio te pertenece. Tu nombre debería estar aquí, no el de la empresa. Elena miró la placa, pero no la tomó. Señor Castellanos, cuando renuncié a cualquier reconocimiento. El proyecto siguió adelante sin mí. No, Roberto negó con la cabeza. El proyecto siguió adelante con tu visión, con tus diseños, con tu pasión. Los arquitectos que lo terminaron simplemente siguieron tus planos. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el skyline, donde Torre Esperanza se alzaba prominente contra el cielo. ¿Por qué está aquí realmente, señor Castellanos? Roberto suspiró profundamente. Porque mi hijo está destruyéndose y porque cometimos un error imperdonable contigo. Elena se volteó, sorprendida por la honestidad brutal de la declaración. Santiago no ha sido el mismo desde que te fuiste, Roberto continuó. Trabaja obsesivamente, pero no tiene pasión. Dirige la empresa eficientemente, pero no tiene visión. Es como si hubiera perdido la parte de él que lo hacía humano. Señor Castellanos, Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero Santiago te ama y creo que tú también lo amas a él. Los errores que cometimos fueron producto del miedo y los prejuicios, pero el amor que ustedes tenían era real. Elena sintió lágrimas quemando sus ojos, pero las controló. El amor no es suficiente si no hay confianza. Tienes razón, Roberto asintió. Pero ¿es posible que la confianza se pueda reconstruir? ¿Es posible que las personas aprendan de sus errores? Elena no respondió inmediatamente. Durante los últimos 6 meses, había tratado de enterrar sus sentimientos por Santiago, pero verlo ocasionalmente en eventos de la industria había sido como reabrir una herida que nunca terminaba de sanar. ¿Cómo está él?, preguntó Elena a pesar de sí misma. Miserable, Roberto respondió honestamente. Perdió peso. Trabaja hasta muy tarde, no sale con nadie. Su madre está preocupada, todos estamos preocupados. Elena se sentó nuevamente procesando la información. Señor Castellanos, aun si quisiera, las cosas que se dijeron, las dudas que se expresaron, no se pueden borrar. No se pueden borrar. Roberto se inclinó hacia adelante. Pero quizás se puedan perdonar. Elena, Santiago aprendió algo importante de todo esto. Aprendió que el éxito profesional no significa nada si pierdes a las personas que realmente importan. Roberto se levantó para irse, dejando la placa sobre el escritorio de Elena. No te estoy pidiendo que regreses a la empresa, solo te estoy pidiendo que consideres hablar con él. Una conversación. Después de eso, cualquier decisión que tomes será respetada. Cuando Roberto se fue, Elena se quedó sola con sus pensamientos y la placa dorada que brillaba sobre su escritorio. Tomó su teléfono y marcó el número de su madre. «Mamá, ¿puedes venir a la oficina? Necesito hablar contigo». 1 hora después, Carmen estaba sentada en la oficina de Elena, escuchando pacientemente mientras su hija le contaba sobre la visita de Roberto. «¿Qué sientes en tu corazón, mija?», preguntó Carmen finalmente. «Estoy confundida, mamá. Durante 6 meses he tratado de convencerme de que hice lo correcto, de que Santiago y yo éramos incompatibles. Pero lo extraño todos los días. Extraño trabajar con él, extraño hablar con él, extraño la forma en que me miraba cuando hablaba de arquitectura». Carmen tomó las manos de su hija. «Elena,
El orgullo es importante, pero no debe impedir que seas feliz. Tu papá y yo tuvimos nuestros problemas, nuestras peleas, pero siempre encontramos la manera de perdonarnos, porque sabíamos que lo que teníamos valía la pena. Pero ¿y si vuelvo a confiar en él y me vuelve a fallar? Mija, Carmen sonrió suavemente. Esa es la naturaleza del amor. Siempre hay riesgo, pero sin riesgo no hay recompensa. Elena miró por la ventana hacia Torre Esperanza, que brillaba bajo el sol del atardecer. En ese momento, como si el universo estuviera tratando de enviarle una señal, vio una figura familiar parada en la terraza del edificio. Incluso desde esa distancia, reconoció la silueta de Santiago. «Mamá», dijo Elena suavemente, «creo que necesito hacer una llamada». Esa noche, Elena marcó un número que había memorizado, pero que no había usado en 6 meses. Santiago respondió al primer timbre, como si hubiera estado esperando su llamada. «¿Elena?» «Hola, Santiago». El silencio que siguió estuvo cargado de 6 meses de dolor, arrepentimiento y amor no expresado. «¿Podríamos vernos?», preguntó Elena finalmente. «Creo que tenemos cosas de qué hablar». «¿Cuándo?» «Mañana, en Torre Esperanza. En la terraza, al atardecer». «Ahí estaré», prometió Santiago. Después de colgar, Elena se quedó mirando la placa dorada sobre su escritorio. Premio Nacional de Arquitectura Sustentable. Era el reconocimiento más alto que podía recibir un arquitecto en México. Pero mientras lo observaba, Elena se dio cuenta de algo importante. Los premios y reconocimientos eran importantes, pero no eran lo único que importaba. A veces las cosas más valiosas en la vida requerían el coraje de construir nuevos cimientos sobre terreno que había sido dañado. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a descender sobre la Ciudad de México, Elena se dirigió hacia Torre Esperanza, llevando consigo no solo la esperanza de reconciliación, sino la sabiduría que viene de haber perdido algo valioso y tener una segunda oportunidad de recuperarlo. La torre se alzaba majestuosa contra el cielo naranja del atardecer, sus jardines verticales floreciendo en todo su esplendor, sus ventanas reflejando la luz dorada del sol. Era exactamente como Elena la había imaginado, un símbolo de que la belleza y la sustentabilidad podían coexistir. Mientras subía en el elevador hacia la terraza, Elena sintió su corazón latir con fuerza. No sabía qué pasaría en los próximos minutos, pero sabía que había llegado el momento de decidir si el amor era más fuerte que el orgullo, si la confianza podía reconstruirse como los cimientos de un edificio, y si dos personas que se habían lastimado podían encontrar la manera de construir algo hermoso juntos. Las puertas del elevador se abrieron y Elena vio a Santiago esperándola en la terraza, con la ciudad extendiéndose infinitamente a sus pies. Era el momento de descubrir si su historia terminaría aquí, o si apenas estaba comenzando.